Hola, muy buenos días. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Aquí tengo un usuario para modo de asistencia. Quiero saber quién está detrás del usuario Lenovo. Hola, buen día. ¿Me escucha? Sí, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Damaris Karen Vázquez Cruz. Damaris Karen Ujú, Vázquez Cruz. Vázquez Cruz. Damaris, esta sería su primera clase, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Anteriormente nuestra dinámica fue presentarnos, decirnos de qué ciudades nos encontramos y a qué nos dedicamos. ¿Me pudiera apoyar con esa Ok. información, por favor, Damaris? Mi nombre es Damaris Karen Vázquez Cruz. Soy ama de casa. Soy de Ujú. Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Eh, Decidí volver con mis estudios, comenzar mis estudios. Ok, mucho gusto, Damaris, bienvenida. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. Anteriormente, la clase pasada, alguien que me pueda apoyar, qué es lo que recuerda que miramos la clase pasada, qué es lo que aprendió la clase pasada o qué comentarios tiene con referente a lo visto en la clase pasada. Para también, bueno, antes de avanzar, me gustaría informarle a Damaris, que es la nueva integrante también del grupo, que la clase pasada nosotros optamos por nosotros mismos llegar a un acuerdo de qué manera era el porcentaje de la calificación final. Por lo tanto, quedó de la siguiente manera. Para nosotros obtener la calificación final tenemos el 20% que se va a derivar de la asistencia, el 20% que se va a derivar también de la participación en clase, el otro 20% sería las tareas, tendremos también un trabajo final que es el 20% y por último la evaluación, ¿sale? Ok, muchísimas Ok, gracias. para servirle, muy bien. Alguien que me pueda apoyar de modo de participación, qué es lo que recuerda que vimos la clase pasada, qué comentarios tienen en cuanto a la clase pasada. Profesora, Sí. buen día a Buenos todos. días, Pablo. De las dos cosas que más puedo recordar es que estábamos tocando el tema de diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Ujú. Hablamos que la capacidad, y bueno, se había puesto el ejemplo de un menor que puede tener capacidad de goce de derechos, pero Ujú. respecto a ciertos lineamientos no tiene capacidad de ejercicio eh, por encontrarse bajo tutela de sus papás. Y recuerdo que también habíamos eh, visto lo de la presunción de ausencias y la presunción de muerte. Nos explicó ahí cómo funciona esta secuencia de Las eh, etapas, ¿verdad? exactamente estas Ujú. etapas. Sí, Ok, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad, Pablo? Nos quedamos en el tema de la presunción de muerte, que es un tema sí. muy importante que el día de hoy vamos a continuar. Entonces, muchas gracias, Pablo. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Muy bien. Entonces, como comentaba Pablo, efectivamente estuvimos viendo anteriormente la clase pasada. Nosotros miramos lo que viene siendo la capacidad de ejercicio, capacidad de goce, lo del domicilio, la persona, que existen personas físicas, personas morales, la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, la diferencia que existe entre una, como dice Pablo, también comentábamos que puede existir una persona que a pesar de que ya tenga la capacidad de ejercicio, por su mayoría de edad, sin embargo, carece de la misma porque pueda estar imposibilitado, es decir, como una persona que tenga alguna deficiencia mental, alguna discapacidad que va a tener aquí que promoverse para que pudiera entonces el juez familiar otorgarle quién es la persona tutora de ella, quien pueda tomar decisiones. ¿Por qué? Porque este carece de esa capacidad de ejercicio por sí solo, ¿sale? A pesar de que ya se cuente con la mayoría de edad. Que son casos especiales.
también nosotros estábamos mirando anteriormente el tema de lo que vi, las etapas de cuando se presume o se desconoce dónde podamos localizar a una persona, que hablábamos del tema de la declaración de ausencia, en donde nos dice la ley nos contempla que ante la desaparición prolongada de una persona existen los mecanismos para que sus familiares puedan manejar sus bienes en aquellos casos en los que se desconoce si dicha persona en algún momento va a regresar o si ésta sigue con vida. Esto se hace debido a la causa de la desaparición. La ley nos permite que un juez familiar sea quien se pronuncie con respecto a declaración de una ausencia formal de la persona. Esto es en el caso de que es muy común cuando nosotros, también existen los casos de las desaparición forzadas, que ahorita también vamos a ver una ley especial, que debido al incremento de los casos de la desaparición forzada fue que se tuvo que realizar una ley especial para estos casos. Entonces, cuando nosotros supongamos que una persona se aleja, una persona no se sabe dónde podamos localizarla, sin embargo, esta persona tiene bienes y por lo tanto no nos podemos ir nosotros directamente a un juicio sucesorio intestamentario o testamentario por la cuestión de que nosotros carecemos del acta de defunción. Para ese caso puede aplicar este tipo de procedimientos, este tipo de juicios en donde vamos a tener que hacerlo ante el juez familiar para que a falta de esa acta de defunción el juez familiar pueda declarar una presunción de muerte y entonces podamos iniciar los procesos sucesorios, ya sea testamentarios, intestamentarios, para poder nosotros reclamar, en este caso las personas que se quedan con derechos hereditarios, poder reclamar los bienes que en vida o una vez que esa persona se encontraba aún sabemos del paradero de esa persona o esos bienes que no se han reclamado porque existe esa acta de defunción de por medio. Tenemos la primera etapa que es la presunción de ausencia, que cuando no hay algún apoderado se tienen que publicar los edictos de 3 a 6 meses, donde se va a nombrar un depositario. En este caso, el depositario puede ser el cónyuge, los ascendientes o descendientes. Posteriormente a esto se va a extinguir cuando se nombre a un representante y después de 2 años a 3 meses se va a declarar la ausencia. Cuando hay un apoderado, entonces es únicamente de 3 años a partir de la desaparición del ausente, cuando ya se va a declarar la ausencia. Después de que tenemos ya la declaración de ausencia, sigue la etapa en la que tienen que transcurrir 3 años después de la desaparición, donde se va a pedir la declaración de ausencia y después de haber sido declarado, se van a hacer de nueva cuenta publicación de edicto por 4 meses más. Después viene la presunción de muerte. La presunción de muerte se puede declarar después de 6 años de declarada la ausencia, es decir, después de que ya tenemos una declaración de ausencia por medio del juez familiar, tenemos que esperar otros 6 años más para que la desaparición sea consecuencia puede ser también cuando esta desaparición pueda ser un ejemplo en el que sea una consecuencia de un incendio, una explosión, un terremoto, una catástrofe aérea o ferroviaria. Ahí existe la fundada la presunción de que el desaparecido se encontraba en dicho lugar. Por lo tanto, el siniestro o catástrofe, para que el juez familiar lo declare la presunción de muerte, si el ausente regresa después de declarar la ausencia, este mismo nos va a recuperar sus bienes, excepto los industriales, como pueden ser los frutos y renta. Es decir, si nosotros estamos en esta etapa, ya sea en la declaración de ausencia, en la presunción de muerte o iniciando el procedimiento, y este ausente, esta persona reaparece, entonces nosotros, si ya existe alguna orden del juez en la que se pudiera adjudicar a alguna persona también los bienes o administrar los bienes, ya sean rentas de inmuebles, entonces lo que se tiene que hacer aquí en este caso es que una vez que se apersone el ausente al juicio, el juez tiene que ordenar que se ponga a disposición inmediata los bienes y la administración de sus bienes propios, excepto si esos bienes dieron frutos o rentas que fueron producto de la persona que administró dichos bienes, ¿sale?
También tenemos que saber nosotros quiénes son las personas que pudieran promover esta declaración de ausencia. La legitimación para solicitar la declaración de ausencia corresponde a aquellas personas que tengan algún derecho u obligación que depende de la vida o muerte del ausente, como por ejemplo sus derechos, ya sea por testamento o sucesión legítima, que era lo que les comentaba ahorita, que si nosotros tenemos algún derecho en cuanto a ese testamento o nosotros aún no existe ese testamento, pero soy la cónyuge, soy el hijo o no existe a falta de cónyuge e hijos, entonces soy un nieto, soy una persona que tengo un parentesco con él, entonces yo puedo iniciar este proceso. También la legitimación, como nos dice, de que pueda ser quien tenga algún derecho u obligación. Supongamos que yo tengo un deudor el cual se desconoce por medio de familiares y personas cercanas donde podamos localizar, entonces yo no puedo iniciar tampoco el sucesorio intestamentario o testamentario porque se desconoce en este caso a dónde yo lo pueda localizar. Tampoco puedo iniciar un juicio porque quién voy a demandar, en qué domicilio voy a emplazar al demandado. Entonces, en esos casos también la ley prevé que tienes tú que acreditar que tienes algún derecho de esta declaración de ausencia o bien el ausente tiene alguna obligación contraída contigo y puedes iniciar tú y acreditar personalidad sin necesariamente ser algún pariente. Entonces, en esos casos, si se pudiera una persona ajena a un grado de parentesco del ausente iniciar esta declaración de ausencia. ¿Por qué? Porque existe aquí un interés y un derecho que él tiene derivado de una obligación de este ausente, ¿sale? Entonces, hasta aquí comentarios, dudas que tengan. Bueno, entonces seguimos. Una vez entonces que ya nosotros ya promovimos, ya cuando el juez, la idea de este juicio principal es que el juez declare la ausencia de una persona y determine lo que va a suceder con los bienes del ausente en relación a las personas que se presenten acreditando derechos sobre dichos bienes, los cuales en caso de que sea procedente los declarará bajo resguardo de los presuntos herederos, quienes solo tendrán facultades para administrarlo. Es decir, en la declaración de ausencia, el juez únicamente les va a otorgar facultad a las personas que acrediten tener y algún derecho o sean presuntos herederos para poder administrar los bienes de la persona ausente. El juez en este juicio no va a ordenar ningún tipo de adjudicación. Para eso es el juicio sucesorio intestamentario o intestamentario que se tiene que iniciar llevando a cabo a falta de acta de defunción, que es uno de los requisitos principales que tienes que presentar en el escrito inicial de la denuncia del sucesorio intestamentario o testamentario, entonces llevas a cabo que ya un juez declaró la ausencia, entonces con esto nosotros podemos iniciar el siguiente procedimiento, pero un juez familiar por medio de una declaración de ausencia no nos va a otorgar una adjudicación de bienes, únicamente es para actos de administración de esos bienes. Entonces, el plazo normal de conformidad con el Código Civil Federal para presumir nosotros la presunción de ausente es de 6 años después de haberse declarado su ausencia, ante lo cual la consecuencia que implica el que oficialmente que se declaró muerto con todas las consecuencias legales que dicha declaración, sin embargo, esta también nos contempla algunos casos especiales en los que nosotros podemos, que era el caso que les comentaba ahorita, cuando nosotros estamos en un caso de desaparición forzada, aquí nosotros también podemos iniciar un procedimiento en el que nos vamos a ir directamente nosotros a la presunción de ausencia, perdón, a la declaración de ausencia. ¿Por qué? Porque para nosotros no agotar las primeras dos etapas nos podemos ir directos, pero tiene que existir también aquí una denuncia de desaparición forzada, tienen que existir ciertos requisitos, que esos nosotros los vamos a encontrar en la Ley Federal de Ausencia para las personas desaparecidas. Entonces, es muy similar a diferencia de que aquí no tenemos que agotar las primeras dos etapas.
Aquí sí me gustaría que ustedes tomaran nota porque con base a la Ley Federal de Ausencia para las Personas Desaparecidas, que únicamente son 16 hojas esa ley, me gustaría que ustedes hicieran su primera tarea. Vamos a realizar un ensayo de la Ley Federal de Ausencia para las Personas Desaparecidas. Esa ley se las puedo dejar yo por medio de WhatsApp o bien ustedes la pueden también descargar directamente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ¿sale? Entonces, ahí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar, son 16 hojas, nada más, lo que abarca esa ley, es muy corta, pero está muy bien explicada. Vamos a realizar un ensayo. ¿Qué necesito yo en este ensayo? Que ustedes lean, analicen dicha ley y ustedes puedan llevar a cabo un ensayo en el que vamos a nosotros hacer una introducción, un desarrollo y conclusiones de acuerdo a la Ley Federal de Ausencia para las Personas Desaparecidas. Entonces, ¿qué necesitamos saber de ello? Las etapas, qué es lo que conlleva el escrito inicial. Ahorita vamos a ver también un ejemplo de un escrito inicial para que a ustedes les sea más fácil poder realizar su ensayo, poder nosotros llegar a una conclusión. ¿Qué opinan ustedes de acuerdo a la Ley Federal de Ausencia para las Personas Desaparecidas? Entonces, aquí también vamos nosotros a señalar los puntos más importantes que ustedes ven en esa ley. También esa Ley Federal de Ausencia nos habla también de que lo que viene siendo los edictos en el Diario Oficial de la Federación, que deben de ser de manera gratuita. Entonces, si nosotros nos agotamos al fundamentamos de acuerdo a la Ley Federal de Ausencia para las Personas Desaparecidas, entonces pudiéramos apoyar a nuestro cliente en que se haga valer que la misma ley nos señala que lo que viene siendo la publicación de esos edictos son de manera gratuita. En cuanto a lo que viene siendo el Diario Oficial de la Federación, ya los edictos en los periódicos de mayor circulación, pues esos son particulares. Ahí sí no, sí los tendrían que costear la persona, el promovente, pues en este caso. Entonces, también vamos a encontrar algo bien importante ahí, es el procedimiento, cómo se lleva a cabo este procedimiento. De igual manera, se lleva ante un juez familiar. Vamos a encontrar también los efectos que produce. Nos habla también de que la sentencia debe de, tenemos que tener sentencia en un periodo no mayor de 6 meses. Entonces, existe una eficacia mayor aún en hacerlo nosotros por medio de la ausencia, pero en el caso de las personas desaparecidas y fundamentarlo con esta ley sería algo muy importante. ¿Por qué? Porque no tendríamos que agotar las primeras dos etapas y nos pudiéramos ir directamente a la declaración de ausencia. Entonces, hasta aquí, ¿dudas o comentarios que ustedes tengan? Sí, Paula, adelante. Maestra, ¿cómo dijo que de qué manera se pueden brincar las primeras dos etapas para llegar a la declaración de ausencia? ¿En qué ejemplo fue? Ok, en el caso de desaparición forzada, nos podemos ir nosotros directamente a hacer nosotros la última etapa que es de la declaración de ausencia para que nosotros, pero aquí algo bien importante es que lo tenemos que fundamentar de acuerdo a la Ley Federal de Ausencia para las Personas Desaparecidas. ¿Para qué? Para que el juez entonces nos admita nuestra solicitud y únicamente en cuanto a lo que viene siendo la última etapa, la declaración de ausencia y no se tengan que hacer las primeras dos etapas, es decir, nos ahorraríamos tiempo en cuanto al procedimiento, siempre y cuando estemos dentro de los casos que prevé esta ley. Por eso sí me gustaría que ustedes hicieran ese análisis y la próxima clase nosotros comentarlo. ¿Alguna otra duda o consulta, Pablo? O sea, sería para pasar del juicio de declaración de ausencia prácticamente directo al juicio sucesorio.
Bueno, no es directamente el juicio sucesorio, sino que nosotros aquí lo que solicitaríamos al juez es la declaración de ausencia desde nuestro escrito inicial. ¿Para qué? Para que una vez que el juez ya lo declare ausente, entonces ya podamos nosotros iniciar inmediatamente el juicio sucesorio intestamentario. Ah, muy bien, gracias. Ok, les comentaba de la tarea por último, entonces vamos a mandar ese ensayo al correo electrónico que les voy a dejar ahorita aquí en mensajito, más tardar el día 21 de noviembre. Este ensayo es un ensayo corto. Yo lo que necesito es que ustedes empecemos nosotros a interpretar la ley, empecemos nosotros a leer los artículos, ver cómo aquí nos explica también las partes de la estructura de la demanda, lo que debe de contener el escrito inicial, que ahorita también vamos a ver un ejemplo real en el que nosotros podemos basarnos y al momento de que estemos ante un caso concreto en el que tengamos que llevar a cabo este tipo de solicitudes ante el juez familiar. Entonces, déjenme les dejo el correo electrónico. Ya les dejé el correo electrónico, más tardar el 21 de noviembre, entonces estarían enviando sus tareas, su tarea, perdón, en este caso, y vamos a compartir la pantalla para explicar un caso concreto real en el que nos fuimos directo a la declaración de ausencia de una persona. ¿Sí lo miran? Sí. Ok, perfecto. Siempre que ustedes realicen un escrito inicial de demanda, siempre nosotros tenemos que decirle al juez quiénes son las partes en el procedimiento, quiénes son las partes en este juicio. En este caso no existe una parte, no existe una parte demandada como tal, porque estos casos aplican en un juicio que es la jurisdicción voluntaria, que no es como tal un juicio en el que exista una persona demandada, no existe el proceso de contestación de la demanda, sino que aquí lo que nosotros queremos acreditar es la ausencia de esa persona para que el juez familiar nos emita una resolución en favor, ¿sale? Entonces, aquí nosotros estamos haciendo una jurisdicción voluntaria para la declaración de ausencia de Pedro Armando Pardo Benítez, promovido por la señora Adriana López. Nosotros cuando tenemos nuestro escrito inicial de demanda que lo estamos redactando, pues aún no conocemos el número de expediente porque ese número de expediente se nos va a asignar una vez que nosotros llevemos y presentemos este escrito inicial de demanda ante la oficialidad de partes común de los juzgados, en este caso que es materia familiar, puede ser en los juzgados familiares, si en el estado en el que se va a promover existe un código familiar, si en caso no exista el código familiar y exista y se lleve a cabo ante los juzgados civiles, entonces se hace en oficialidad de partes común de los juzgados civiles, donde ahí es donde una vez presentado nos van a asignar número de expediente y el juzgado en el que va a recaer el asunto. Entonces, el proemio es la parte de la demanda en la que nosotros le vamos a decir al juez quiénes son las partes en el juicio, en el procedimiento, ante qué tribunal estamos nosotros dirigiendo la demanda, qué competencia es del tribunal, en este caso es en competencia familiar. Entonces, nosotros le tenemos que decir a quién estamos dirigiendo la demanda, al juez de primera instancia del ramo familiar en turno con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en la Ciudad de México. Depende del caso donde la ciudad en la que esté desaparecida la persona. Permítanme un minuto. Si el último domicilio de la persona se tuvo conocimiento que fue en Mazatlán, Sinaloa, entonces nosotros tuviéramos que promover este juicio en Mazatlán, Sinaloa, toda vez que el desaparecido pues se encontraba radicando aquí, ¿verdad?
Entonces, ya le dijimos, ya nosotros en nuestro escrito inicial ya dirigimos la demanda al tribunal competente. En este caso, nosotros vamos a también a las generales, vamos a pasar a las generales de la promovente. Adriana López, mexicana, mayor de edad, de ocupación pensionada, exento del impuesto del pago de federal de la renta, señalando, ojo, esto es bien importante, señalar un domicilio para oír o recibir notificaciones. Puede ser actualmente, ahorita con la justicia la justicia electrónica, que también nosotros tenemos acceso a los expedientes electrónicos en algunos estados, podemos omitir el domicilio para ir a recibir notificaciones y mencionar un correo electrónico para ir a recibir notificaciones. Puede ser de ambas maneras, ¿sale? En este caso, nosotros queremos que nuestras notificaciones sean notificadas de manera personal, las que sean de carácter personal, porque las que son de por lista, pues únicamente se sube al sistema o sale la lista por medio del expediente físico. Si no se tiene el acceso al expediente electrónico, lo podemos checar directamente también siempre en el expediente físico que está en cada juzgado. Entonces, señalar un domicilio para yo recibir notificaciones o un correo electrónico para yo recibir notificaciones. Entonces también tenemos en la parte del premio nosotros que mencionar a nuestros autorizados, nuestros procuradores judiciales, nuestros abogados patronos, para que nos representen en este juicio y puedan tener acceso al expediente y dar el impulso procesal correspondiente en nombre propio, ¿sale? Entonces, en este caso, con fundamento a tales artículos del Código Familiar vigente en el estado que se esté llevando a cabo el procedimiento, yo vengo autorizando como mis procuradores judiciales, como mis abogados patronos, dependiendo el estado en el que se encuentren, como la ley lo contemple. Entonces, a los licenciados, fulanito de tal, con número de cédula profesional, fulanita de tal. Y ojo, también ustedes, inclusive si aún no tienen su cédula profesional, ustedes pueden fungir en el juicio como autorizados, como pasantes en derecho, como cualquier persona que ustedes quieran autorizar, la pueden autorizar, pero únicamente para oír y recibir notificaciones. Es decir, en nombre propio no va a poderle dar impulso al procedimiento, solamente lo puede dar el procurador judicial o las partes en el juicio. ¿Sale? Entonces, en este caso, yo quiero autorizar a Paulo Lavín para que él pueda tener acceso al expediente. Paulo, cuantas veces lo crea necesario, él puede asistir al juzgado para checar y revisar el expediente. Comúnmente nosotros usamos cuando tenemos pasantes en derechos en el despacho que ya no cuentan con cédula profesional, los mencionamos y los autorizamos para poder tener acceso al expediente, poder tomar fotografías, poder recibir oficios, poder hacer trámites internos en el juzgado, como el trámite de algún oficio correspondiente, algunas copias, eso sí lo puede hacer el autorizado, puede recibirlas, también las puede recibir, pero él no puede dar un impulso, es decir, él no puede promover en carácter de algún impulso al juicio, él no puede solicitar copias certificadas por escrito, lo tiene que ir firmado por el procurador judicial o el abogado patrón. Eso es en todas las áreas del derecho civil, ¿sale? Entonces, parte del premio tenemos también que nosotros tenemos que decirle al juez en vía de que vengo promoviendo mi solicitud. En este caso es la vía de jurisdicción voluntaria, que vengo a promover diligencias de declaración de ausencia y presunción de muerte de mi hijo Pedro Armando Pardo Benítez, con la finalidad de que se nombre primeramente administradora, que era lo que les comentaba yo ahorita. Comúnmente cuando tenemos que realizar este tipo de procedimientos o nos llegan este tipo de casos, la idea principal es primero ser administradora, que es lo que el juez nos va a emitir en una sentencia en este juicio. Mencionar a la señora Adriana López si queda acreditada su personalidad para que administre, perdón, de manera provisional nada más los bienes del desaparecido, de la persona ausente en este caso. Para que posteriormente el representante legal, llegado el momento, se abra la sucesión intestamentaria correspondiente. Es por ello que yo le hago el saber los siguientes hechos.
todos los escritos iniciales de demanda, sean juicios de divorcio, pensiones alimenticias, jurisdicciones voluntarias, siempre tiene que llevar los hechos o antecedentes del caso concreto. Es decir, cuáles fueron los hechos que dieron origen a mi necesidad de tener que promover este juicio. ¿Sale? Hasta aquí, dudas, comentarios que tengan. Yo, No de mi parte, por buen favor. día. Ok, perfecto, avanzamos. No, yo tengo una, por favor. Sí, adelante, Mafer. Gracias. Con el hecho de ya estar autorizada para recibir, ya puedo ir a checar el expediente en físico, ¿verdad? Así es, claro que sí. Con el hecho de que, ¿quién te puede autorizar? Únicamente te puede autorizar la parte actora o parte demandada en el juicio o tercer interesado en el juicio. Nada más. No te puede autorizar un abogado que tenga carácter de procurador judicial, al menos que tenga algún poder, ¿sale? Pero sí, con el hecho de que ya exista, Mafer, un acuerdo en donde la parte actora, la parte demandada, te esté autorizando, ya con eso tú puedes tener cuantas veces que quieras o desees el acceso a dicho expediente y poder tú hacer trámites como por decir, supongamos, en un juicio de pensión alimenticia en el que se giró un oficio de descuento a la patronal. Entonces, yo, Mafer, estoy autorizada y yo voy a ir al juzgado a diligenciar ese oficio para que me hagan entrega de ese oficio, recibo el oficio porque estoy autorizada, inclusive yo puedo ir a la patronal a presentar ese oficio, claro que lo pueden hacer ustedes como pasantes en derecho. Ah, perfecto, muchas gracias. Ok, para servirle. ¿Qué es lo que comúnmente cuando estamos estudiando derecho, les digo porque en mi caso también lo hacía, que en las prácticas o que uno ya empieza a estar en despachos, entonces nos autorizan para recibir notificaciones, pero podemos hacer mucho en el juicio, nada más, inclusive cuando nosotros supongamos, no sé, Mafer, yo quiero divorciar a unos primos o quiero ayudarle a mi prima con un juicio de pensión alimenticia, pero no tengo cédula, lo que sí tienes que hacer en estos casos pues se pueden ustedes solicitar el apoyo con un abogado para que les pueda firmar la autorización en el juicio, es decir, porque siempre tienen que ir representados por un abogado, pero sin embargo, todo lo que viene siendo el trámite del juicio, a excepción de desahogar audiencias, ustedes pueden estarles dando el seguimiento, revisando y que las promociones se las pueda firmar la parte actora, su prima en este ejemplo, ¿sale? Entonces, de esa manera ustedes pudieran ya ir también llevando algún tipo de asuntos. Bueno, entonces vamos al punto de hechos. Aquí en el punto de hechos, yo de manera cronológica le voy a hacer de conocimiento al juez cuáles fueron los hechos que dieron origen a mi solicitud, a mi demanda, ¿sale? Aquí en este caso nos dice la señora Adriana, dice, hago el conocimiento. Ojo, siempre que ustedes redacten los hechos, recuerden que no los está redactando en voz del abogado, lo estamos redactando en voz de la parte actora. En este caso, la señora Adriana es la que le está haciendo el conocimiento al juez los hechos, ¿sale? Entonces, por eso muchas veces vamos a encontrar que la suscrita, que la de la voz, entonces le hago el conocimiento al juez, tal y tales acontecimientos. Entonces, como siempre, también algo muy importante en los hechos es que ustedes enumeren esos hechos, porque cuando lleguemos al apartado de las pruebas, nosotros tenemos que decirle al juez, y eso es bien importante, bien importante, una prueba mal ofrecida puede ser que la prueba no la relaciones con ninguno de los puntos de hechos. Es decir, tú cuando escribas, ahorita vamos a pasar a ese punto, pero sí la importancia del por qué tenemos que siempre enumerar esos hechos, porque cuando lleguemos a las pruebas, nosotros le tenemos que decir al juez con relación al punto número 2 de hechos, relaciono esta prueba y con ella pretendo acreditar tal y tal y tal cosa, ¿sale? Entonces, porque si nuestra prueba no está relacionada con alguno de los puntos de hechos, esa prueba no se nos puede admitir y entonces no podamos nosotros acreditar nuestro juicio, lo que queremos acreditar en el juicio, y ahí viene donde el juez puede resolver
La parte actora no probó su acción, entonces pues sería en vano trabajar el procedimiento, ¿sale? Entonces, de ahí surge la importancia de que siempre ustedes enumeren sus hechos, lo hagan de manera cronológica, de manera breve y concreta, dependiendo el caso en concreto el que estén llevando a cabo. No es necesario poner 10 hechos, 20 hechos, 15 hechos. Ustedes mismos, cuando ustedes ya empiezan a escuchar al cliente, que ya le están dando la asesoría, entonces ustedes mismos, ok, yo pues lo que normalmente hacemos es ir tomando nota, que me dice la señora Adriana, que su hijo cuando, cuando desapareció tenía 22 años de edad, que es originario, le voy a pedir el acta, le voy a pedir sus documentos, entonces ya vamos nosotros tomando notas de los puntos más importantes que nos van a tomar, que vamos a tomar en cuenta en este apartado de hechos. Entonces, el número uno de los hechos nos dice aquí en esta solicitud, nos dice: hago de conocimiento a su señoría que mi hijo, porque está hablando la señora Adriana, que mi hijo Pedro Armando Pardo Benítez, de estado civil soltero de 22 años de edad, originario de Mazatlán, Sinaloa, tuvo su último domicilio ubicado en... ¿Por qué la importancia de nosotros decirle al juez cuál fue su último domicilio? Porque yo quiero decirle al juez que esta ciudad, que Mazatlán, Sinaloa, es el lugar, el último domicilio en el que radicó el ausente. ¿Para qué? Para que aquí el estado de Sinaloa, el juzgado familiar de Mazatlán, Sinaloa, sea competente en resolver mi solicitud, ¿sale? Entonces, yo le estoy diciendo que tuvo su domicilio en fulanito de tal, en la colonia fulanita de tal, de esta ciudad. Por eso es que yo estoy promoviendo en esta ciudad. Su último trabajo lo desempeñó en la Comisión Federal de Electricidad, en el área jurídica con domicilio ubicado en fulanito de tal, de esta ciudad. Por lo tanto, que aquí la idea es de esta persona es acreditarle al juez que tanto vivió en esta ciudad porque aquí mismo, aquí él mismo laboraba. Entonces, nos dice que hasta el día 27 de febrero. Decirle al juez cuándo fue el último día que nosotros tuvimos contacto con esa persona, desde qué fecha fue cuando se ausentó esa persona. Nos dice que el día 27 de febrero del 2010, fecha en la cual se ausentó, al parecer definitivamente, pues ha transcurrido 13 años sin que se sepa de algún paradero. Tal vez que salir supuestamente para dirigir, ok, toda vez de que al salir supuestamente para dirigirse a su fuente laboral ubicada en el lugar citado, hasta la fecha no ha regresado, ok. Si se fijan en este hecho, si se fijan es un hecho corto, pero nos están mencionando el lugar en el que desapareció, el lugar en el que radicaba, en el lugar que laboraba y la fecha en la que desapareció, ¿sale? Desde la fecha señalada anteriormente hasta el día de hoy, no ha existido ninguna noticia, no se ha tenido ninguna noticia de mi hijo Pedro Armando Pardo Benitos, pues no ha tratado de comunicarse con la suscrita y nuestra familia por ningún medio. Y las gestiones particulares y oficiales pendientes a lograr para poder lograr dar con su paradero. Entonces, aquí ya le están diciendo que pues no se ha comunicado en ningún momento durante este tiempo. Dice que en consecuencia su paradero es ignorado por la suscrita, lo cual ha acarreado perjuicios no solo para mi representada y dice para mi representada. Bueno, aquí fíjense, no solo para mí y mi familia, porque estamos hablando en voz propia, no en voz de abogados. Entonces, sino también para el patrimonio de mi hijo, fulanito de tal, que es el desaparecido, en la medida de que este no constituyó un apoderado legal. Acuérdense que si en caso de que existiera algún apoderado legal, el apoderado legal sería quien promoviera esta solicitud. En este caso, pues ya le estamos diciendo al juez que no existe algún apoderado legal. En el punto 3 nos están diciendo que le estamos manifestando a su señoría del patrimonio que, que le pertenece
a la persona ausente, nos están diciendo que dice, bajo protesta de decir verdad, manifiesto señoría que el patrimonio de mi hijo está conformado por los siguientes bienes activos sin que haya dejado deudas que pudieran afectar su patrimonio, los bienes inmuebles. Y ahí, muy importante, siempre que ustedes describan los bienes inmuebles, hay que hacerlo teniendo la escritura en mano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decirle al juez, y siempre que ustedes describan bienes inmuebles, medidas y colindancias, chequen y corroboren una y otra vez las medidas y colindancias, que un numerito que esté mal en la resolución, cuando vayan a escriturar, luego vienen los problemas. Supongamos que en el noroeste, en la medida noroeste, dice 9.90 metros cuadrados y son 19.90 metros cuadrados. Y si el juez tomó como base el escrito inicial y no la resolución, y al momento de resolver dicta la resolución también de esa manera, entonces, y así se van llevando ustedes las resoluciones, y bien sigue existiendo ese error, entonces la resolución va a salir y posiblemente puedan tener algún inconveniente el notario al momento de escriturarle o tengan que hacer una corrección. Entonces, para que siempre, y de igual manera, cuando sean inventarios de avalúo, que sean los inventarios de avalúo es una parte del procedimiento del sucesorio intestamentario o testamentario en donde yo le voy a hacer conocimiento al juez cuáles fueron todos y cada uno de los bienes que en vida tuvo el finado, el de cuyo la persona que ya falleció, ¿verdad? Entonces yo le describo de igual manera y los bienes inmuebles y si el juez, yo se lo describí de manera correcta, pero al momento de aprobar, de adjudicarlo, lo adjudicó de una manera incorrecta, un error de dedo que es muy común que pase. Entonces, nosotros tenemos que solicitar que se subsane dicho error, porque si no, cuando se van a escriturar y llevan las escrituras certificadas ante el notario público para poder hacer una escritura a nombre ya de quien le ha adjudicado la propiedad o propiedades, entonces ahí pueden tener problemas. Entonces, siempre la importancia de que nuestros escritos corroborar los datos de superficie, el número de calle, los domicilios, los datos de inscripción. Esos datos de inscripción son muy importantes porque los datos de inscripción son los datos de inscripción ante el registro público de la propiedad. ¿Alguna vez ustedes han visitado el registro público de la propiedad o saben para qué sirve? Yo sí, creo que es o sea, el último proceso para que salgan las escrituras, ¿no? Ujú. Una, Una vez que nosotros ya firmamos alguna escritura ante un notario público, entonces nosotros y también el notario público tiene la responsabilidad de tener que inscribir esa escritura. Y nosotros, cualquier persona, podemos ir al registro público de la propiedad y con el puro nombre, yo quiero saber si Mafer Ibarra tiene bienes inmuebles registrados ante el registro público de la propiedad. Entonces voy a ir a hacer una búsqueda a nombre de Mafer Ibarra y ahí me van a decir, y ahí me va a aparecer cuáles son los inmuebles. Tiene 5 propiedades, son en fulanito de tal cada una. Entonces yo me voy al libro, checo el libro, pido copias certificadas de la escritura porque Mafer me debe una cierta cantidad de dinero y la quiero demandar y quiero embargarle esos bienes. Ok, cualquier persona tenemos nosotros el acceso a que se nos brinde esa información porque es una entidad pública. Entonces, nosotros podemos acudir como particular y solicitar que se nos brinde información para ver si hay bienes inmuebles a nombre de cualquier persona y el registro público nos las tiene que otorgar esa información sin ninguna orden del juez. ¿Por qué? Porque el registro público de la propiedad existe la transparencia de que tengamos nosotros que poder tener el acceso si mi escritura de mi propiedad está inscrita ante el registro, si no está inscrita, para que pueda tener el valor jurídico, ¿sale? Entonces, todas las escrituras tienen que estar ante el registro público de la propiedad.
Si yo tengo una propiedad y quiero localizar en el registro público y no aparece, entonces tengo que acudir ante el notario que hice la escrituración para que se puedan realizar la inscripción ante el registro público de la propiedad o checar cuáles son los documentos que me piden y pedir el apoyo al notario. Entonces, siempre tienen que estar inscritos ante el registro público de la propiedad. Entonces, les comento, siempre que tengan que describir ustedes o que vayan a describir bienes inmuebles, hay que tratar de que sean de manera correcta, siempre corroborar una y otra vez. Cuando vayan ustedes a solicitar pensiones alimenticias, que sean descontadas las pensiones y que sean depositadas a un número de cuenta, corroboren los datos de cuenta, que un número no vaya cambiado, no vaya, le hayan falta números ni nada, porque luego vienen los problemas. ¿Por qué? Porque si luego el juez te debe acordar y te va a acordar la numeración tal cual tú se la solicites. ¿Y qué pasa si yo le solicité al juez de manera correcta los datos, pero él al momento de emitir el acuerdo me los manda de manera incorrecta? Entonces yo tengo que hablar con el secretario de acuerdos o con el juez para que se haga esa corrección o solicitarlo por escrito, que se subsane el auto de fecha fulanito de tal, toda vez que de manera incorrecta se viene manifestando que la tarjeta en la que voy a depositar, en la que se van a depositar las pensiones alimenticias es tal, pero la correcta es tal. Entonces el juez tiene que hacer un acuerdo subsanando esa, pues, el error que él cometió. O bien si el error viene de nosotros, entonces nosotros tenemos la obligación de hacerle la aclaración al juez para que se salga un nuevo acuerdo y se deje sin efecto el otro, para que podamos entonces nosotros hacer los trámites correspondientes de manera correcta. Porque si nosotros llevamos un oficio de descuento y la tarjeta está incorrecta o la tarjeta pertenece a otra persona va a ser a que le pueda llegar el descuento. Entonces, el error de quién va a ser, de nosotros como abogados, pues. Entonces, ¿hasta aquí dudas o comentarios? Ok. Aquí nos dice, en esta misma solicitud, nos dice en el punto cuarto, dice la señora Adriana, dice en este orden de ideas, le manifiesta a su señoría que la persona más cercana a mi hijo Pedro Armando Pardo Benítez, soy la suscrita, toda vez que el carácter que representa ella es de madre y él no tiene esposa ni hijos conforme al artículo fulano de tal, debo ser nombrada la administradora provisional de sus bienes, ya que soy la pariente más cercana y del ausente y para que toda vez de que permanecía libre de matrimonio y no procreó hijo alguno, debiéndose señalar día y hora hábil para que comparezca a la aceptación y protesta del cargo conferido. Es decir, una vez que el juez ya ordene o el juez ya resuelva en una interlocutoria en donde él diga que la señora Adriana va a ser la administradora provisional de los bienes del ausente, se dice provisional porque en el momento en que el ausente aparezca, entonces ella ya no va a ser la administradora de dichos bienes, entonces es una administradora provisional también, hasta mientras tanto no exista un juicio sucesorio, intestamentario o testamentario en donde se le dé el carácter de albacea. Entonces, dice que nos habla de una aceptación y protesta del cargo conferido, porque una vez de que ya el juez nombre a la señora Adriana como administradora provisional de los bienes de su hijo, el ausente, entonces el juez debe citarla para una fecha de audiencia para ratificar y va en la que va a aceptar y protestar el cargo conferido, donde ella acepta ser la administradora provisional de los bienes del ausente, en donde ella se compromete a no hacer un mal uso dentro de esa administración y se les lee todas las obligaciones que se tienen, derivan de acuerdo a este auto. Entonces, dice también, nos dice la solicitud que de igual manera le vengo a solicitarle a su señoría que una vez que se pronuncie con respecto a la administración,
a la admisión, perdón, de la presente solicitud, se deberán expedirse los edictos correspondientes que deberán ser publicados en la Gaceta Oficial del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, que era lo que comentábamos. Aquí hay una parte en este procedimiento que en la que el juez va a ordenar edictos al periódico de mayor circulación del estado donde se esté llevando a cabo el juicio y también a la Gaceta Oficial del Estado en el periódico oficial. Entonces, ¿para qué? Para que en este caso yo agregaría en esta solicitud que con fundamento con el artículo el artículo fulanito de tal, que es el que vamos a encontrar en la Ley Federal de Ausencia para Personas Desaparecidas. Solicito a su señoría que dichos edictos sean publicados de manera gratuita para que el juez, en cuanto a los edictos de la Gaceta Oficial del Estado, nos los ordene de manera gratuita. Únicamente a los de la Gaceta Oficial del Estado. ¿Por qué? Porque existe una fundamentación en donde nos dice esta ley que deberá de ser gratuita. Si nosotros no lo solicitamos de esa manera y acudimos al, al diario oficial del Estado a que se lleven a cabo las publicaciones de edictos, obviamente se les va a hacer un cobro porque los edictos se cobran tanto en los periódicos de mayor circulación como los del Estado. Y si el juez autoriza que sea de manera gratuita, de acuerdo a la fundamentación de la ley, porque la ley no los está estableciendo, entonces en el mismo edicto debe de él fundamentarlo con dicho artículo y ordenando que dicha publicación de edicto sea de manera gratuita para que el diario oficial pueda acatar dicha orden, ¿sale? Únicamente a los del diario oficial, los otros periódicos del de mayor circulación en el estado, pues no se hacen de manera gratuita. Y en este caso, porque en un juicio de sucesión testamentario sí se hace cobros de pagos de periódicos del diario oficial. Nada más es la ley esta, la ley federal de personas desaparecidas, en donde nosotros podemos encontrar dicha fundamentación. Entonces, el punto 5 y el último nos dice que con fecha fulanita de tal, con fecha, no nos dice qué fecha, pero algo muy importante que ustedes van a encontrar cuando analicen en su tarea esta ley la ley federal de ausencia de las personas desaparecidas, van a encontrar que aquí nos habla también de que debe de existir una denuncia formal ante el agente del Ministerio Público, pues para poder nosotros iniciar este procedimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que acreditarlo con las copias certificadas de dicha denuncia, que es un medio de prueba para que nos puedan admitir la demanda. Entonces, que con fecha tal interpuse formal denuncia ante la agencia del Ministerio Público encargado de desapariciones. Entonces, tal y como lo acredito con las copias certificadas de la carpeta de investigación fulanita de tal que vengo agregando al presente curso. Ojo, algo muy importante es nosotros acreditar estos hechos por medio de testigos, que van a ser personas cercanas al ausente que nos van a acreditar que efectivamente él desde tal fecha ha desaparecido, que no se ha tenido ningún tipo de contacto con él. Entonces nosotros siempre que vayamos a ofrecer la prueba testimonial tiene que estar en un punto de hechos, tiene que estar relacionada.
Si nosotros no mencionamos en los hechos que de todos los hechos anteriormente narrados tienen conocimiento los señores fulanito de tal, con domicilio fulanito de tal, personas a quien la suscrita me comprometo a presentar el día y hora que sean citados, siempre y cuando yo los pueda llevar a la cita. Pero si son testigos en los que yo no puedo, o que si yo les pido, ok, fulanita de tal es testigo de este juicio, pero si yo le solicito de manera verbal que acuda, tal vez no, no quiera acudir, entonces yo solicito que el juez comisione al actuario para que el actuario le lleve dicha citación al testigo, ya que su testimonio es de suma importancia para poder acreditar mis hechos. En el caso de que nosotros nos comprometamos a presentarlos el día y hora que sean citados, que es lo que comúnmente hacemos, entonces, si nosotros no los presentamos a los testigos, se nos va a declarar entonces desierta dicha probanza por falta de interés o por no asistir a dicha audiencia, ¿sale? Entonces, hasta aquí dudas o comentarios. ¿Qué pasaría si yo en los hechos, yo no menciono que de todos los hechos narrados tienen conocimiento los señores fulanito de tal, que son los que voy a ofrecer como testigos? Sin embargo, en mi apartado de prueba, yo ofrezco la prueba testimonial. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes creen que me la van a admitir en el juzgado? Sí, adelante. ¿Ustedes creen que si yo no menciono en los hechos que tienen conocimiento de los hechos que yo estoy narrando, los testigos, y vengo y lo ofrezco en las pruebas como la testimonial, está de manera ofrecida correctamente, de acuerdo a lo que estábamos comentando ahorita? No, no va a ser conducente. Ok, perfecto, ¿verdad, Pablo? ¿Por qué? Porque recuerden que ahorita les decía yo, las pruebas, ¿de qué manera van a ir ofrecidas? Aquí tenemos el apartado de derechos, que es los artículos que fundamentan mi litis, mi solicitud. Si existían tesis, jurisprudencias que se adecuan, también las vamos a agregar. Entonces, ojo, las pruebas, ¿cómo vamos a ofrecer nosotros nuestras pruebas? Tenemos que enumerarlas, tenemos que describir esa prueba, qué tipo de prueba es. Tenemos documentales privadas, documentales públicas, tenemos la prueba pericial, testimonial, la confesional. Entonces, nosotros tenemos que decirle al juez la documental en vía de informe, que ahorita vamos a mencionar algunas de ellas. Entonces, en este caso, yo voy a acreditar con la documental pública consistente en el acta de nacimiento, fulanita de tal, ante la oficialía fulanita de tal, el libro fulanito de fecha tal, de nacimiento tal y la fecha de registro tal, expedida por el ciudadano oficial del registro civil de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Ojo, ya enumeré la prueba, ya describí qué tipo de prueba es. Voy a entonces describir la prueba, qué es lo que estoy ofreciendo, si es una constancia, si es una carta, si es qué tipo de documento es, un pago. Entonces, yo tengo que describir qué tipo de prueba es. Entonces, ya le describí la prueba, ya la enumeré. Entonces, ahora tengo yo que decirle al juez con qué punto de hechos guarda relación esta probanza. Si yo no le digo al juez con qué tipo, con qué punto de hechos o que con todos los puntos de hechos guarda relación, entonces esa prueba el juez posiblemente no me la va a admitir. Y si me la admite, la contraparte puede promover un recurso de apelación en contra de la admisión de esa prueba, toda vez de que no cumple con los requisitos fundamentales de los ofrecimientos de prueba. ¿Sale? No está bien ofrecida esa prueba. Aparte de yo decirle con qué punto de hechos guarda relación la prueba, yo le tengo que decir al juez qué voy a preacreditar con esa prueba.
para que el juez decida si me la admite y si lo que yo quiero acreditar es algo que está en litigio dentro de este juicio o esta solicitud. Entonces, ojo, siempre que escriban ustedes, grábenselo muy bien, es enumerar la prueba, qué tipo de prueba es, describir la prueba, con qué guarda relación, con qué punto de hecho guarda relación la prueba y qué es lo que yo pretendo acreditar con esa prueba. Que aquí nos dice, esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos de hechos del presente escrito y con ella yo pretendo acreditar que soy madre de Pedro Armando Pardo Benítez, quien funge como desaparecido desde el día fulanito de tal. ¿Ok? Voy a la segunda probanza, donde nos están exhibiendo, donde nos están ofreciendo una documental privada. Es una documental privada porque cualquier persona no va a tener acceso a esa carpeta de investigación, ¿verdad? Consistente en las copias certificadas del escrito de denuncia debidamente sellado de recibido de la denuncia presentada por la suscrita en mi carácter de promovente ante la agencia tercera del Ministerio Público Investigador Sur ubicada en fulanito de tal, ahora fiscalía, respecto a la ausencia de mi hijo sucedida del día fulanito de tal, que es el que desapareció del mismo que mi hijo del señor. Entonces, esta prueba la relaciono con qué punto de hechos de mi escrito inicial de demanda y con ella qué pretendo acreditar. Pretendo acreditar que desde el día tal mi hijo funge en carácter de desaparecido. Vamos por la documental envía de informe, que es otro tipo de prueba. Las documentales envía de informe nosotros las vamos a usar muy comúnmente cuando nosotros queramos obtener un informe de cierta autoridad, de cierta institución, para que sea el juez quien gire un oficio requiriéndole esa información que a mí me va a servir para acreditar mi litis en el juicio. Entonces, en este caso, nosotros estamos solicitando que se gire un oficio dirigido al agente tercero del Ministerio Público Investigador, ahora Fiscalía, ubicado en fulanito de tal, para que informe si en esta fiscalía se inició una carpeta de investigación tal y si la misma corresponde a la demanda de desaparición de mi citado hijo. Si ahí constan declaraciones de los promoventes y testigos y que si se ha iniciado alguna investigación por la policía del lugar sin que hasta ahora, sin que hasta la fecha sepa el paradero de mi hijo. De ser pertinente, se envíe copias certificadas de todos los citados en la investigación. Ok. Puede que mis copias certificadas de la carpeta de investigación no estén actualizadas. ¿Y qué pasaría si actualmente esa persona ausente ya tiene una declaración en la carpeta de investigación donde ya se apersonó a ella y ya dijo, aquí estoy? Entonces, para ello también la importancia de nosotros acreditarle al juez, porque si no el juez también de oficio la pudiera girar esa documental en mi informe, pudiera él solicitar requerirle al Ministerio Público para que nos informe si existe esa carpeta de investigación y si que nos remita un informe detallado de lo que obra en autos y en su efecto también él nos haga llegar las copias certificadas de la carpeta de investigación. Y el Ministerio Público, al momento de recibir ese oficio, él tiene la obligación de que dentro de los días hábiles que le otorgó el juez, rendir ese informe ante el juez familiar, porque si no se le va se le va a hacer acreedor a las medidas de apremio consistente en tales multas, ¿sale? Entonces, las documentales de envía de informe, muy comúnmente nosotros les vamos a ofrecer cuando es una información que nos va a rendir cierta dependencia, cierta autoridad. Un ejemplo también, los temas muy comunes de pensiones alimenticias que ofrecemos la prueba documental en vía de informe, toda vez de que yo quiero acreditar cuáles son los ingresos y demás prestaciones que recibe el demandado, quien labora para tal empresa como empleado en el área de, no sé, gerente, o si desconocemos a qué se dedique, pero sabemos cuál es su área, pero sabemos que trabaja ahí. Entonces yo solicito una documental envío informe para la empresa para que en este juzgado y en este expediente yo acredite la capacidad económica que tiene el demandado y a su vez se le haga el descuento de la pensión alimenticia correspondiente al 20 o el 30% de pensión alimenticia, dependiendo del caso concreto, y la ponga a disposición inmediata de su acreedor alimentista, el menor fulanito de tal, por medio de su progenitora, la señora fulanita de tal, a la cuenta fulanita con la clave interbancaria tal de la institución bancaria denominada Bancomer.
Entonces, es muy común que esos documentales en vía informe nosotros las vamos a solicitar en diversos tipos de juicio. Cuando nosotros queremos una información y que nosotros, si acudimos a la patronal, ¿ustedes creen que nos van a dar esa información? Pues claro que no, pero sin embargo, si nosotros acudimos a presentar ese oficio y ellos tienen la obligación de recibirlo, al momento de que lo reciban, ellos tienen que informar lo que el juez les está ordenando, porque ya es una orden judicial, porque si ellos no la cumplen, ahí viene el desacato, se les van a hacer acreedores a las medidas de apremio también de multas. Entonces, ¿para qué evitar eso? La autoridad, la dependencia, la institución, la escuela, la institución educativa, la empresa a la que trabaja el demandado, toda información que nosotros no podamos obtener, hay que solicitarlo por documental en vía de informe. Entonces, comentarios hasta aquí. Ok. Entonces, la documental en vía informe también esta prueba la relaciono con qué puntos de hechos del presente escrito y qué pretendo acreditar con esta documental en vía informe. Ok, entonces esta documental en vía informe la relaciono con los puntos de hechos. ¿En qué punto de hecho yo mencioné que interpuse una denuncia por desaparición forzada? Entonces me checo qué punto de hechos. Ok, fue el punto 5 de hechos. Esta prueba la relaciono con el punto número 5 de hechos. Y con ella pretendo acreditar que mi hijo de nombre fulanito de tal, desde la fecha fulanita de tal, está desaparecido. La testimonial. La testimonial. Si nosotros ofrecemos esa testimonial y no la relacionamos en los puntos de hechos, no dijimos que estos testigos tienen conocimiento de todos y cada uno de los puntos de hechos, o decimos que estos testigos tienen conocimiento únicamente del punto 5 de hechos, entonces únicamente la voy a relacionar con el punto 5 de hechos y mi interrogatorio va a ser únicamente con relación a ese punto 5 de hechos. No puedo acreditar más hechos si no los estoy relacionando con ellos, ¿sale? De ahí la importancia de que ustedes sepan también ofrecer las pruebas dentro de sus solicitudes, porque luego vienen los problemas para poder acreditar la litis. Entonces, la testimonial a cargo de los ciudadanos de nombre, describimos el nombre de nuestros testigos, a quienes les constan los hechos aquí narrados para corroborar lo que digo, para corroborar que lo que digo es cierto. Esta la prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos de hechos del presente escrito. ¿Por qué? Porque en mis hechos yo le dije al juez que los testigos tienen conocimiento de todos los puntos de hechos, ¿sale? Y con ella pretendo acreditar que la suscrita soy madre de Pedro Armando Pardo Benítez, quien fue como desaparecido desde la fecha tal y que hasta la fecha no se tiene conocimiento de su paradero. Esa es la principal prueba también. ¿Por qué? Porque los testigos son personas, deben de ser personas cercanas al desaparecido, quienes nos van a acreditar que efectivamente desde esa fecha no se tiene ningún contacto con él. ¿Sale? Entonces, señor juez, al tratarse de un asunto de jurisdicción voluntaria, por ser el último domicilio conocido como ausente en esta ciudad, entonces es por ello que ustedes solicito, considero o yo manifiesto que el juez este familiar es competente para poder conocer y resolver el presente asunto. Los puntos petitorios en todas mis solicitudes ante el juez, ya sea civil, familiar, penal, de cualquier índole, siempre tengo que decirle yo qué es lo que yo le vengo a pedir con mis manifestaciones, con mis solicitudes en este escrito. Entonces, en esa solicitud, ¿qué le voy a pedir? ¿Cuáles son mis puntos petitorios? Uno, que se me tenga por presentar en los términos de mi presente escrito y documentos que anexo. Dos, tener por ofrecidas las pruebas mencionadas en este libelo. Tres, se sirva a nombrarme como administradora provisional de los bienes de mi hijo ausente, fulanito de tal, previo inventario. El inventario es donde yo le voy a decir al juez cuáles son los bienes que los bienes
de mi hijo ausente. Entonces, el cuarto, se me expidan los edictos correspondientes para su debida publicación. Y quinto, tramitar las presentes diligencias con arreglo de la ley y en su oportunidad declarar procedente la presente acción que se ejerce. Entonces, y por último viene, tenemos que firmar nosotros y protestar lo necesario en este escrito. Lugar y fecha de la presentación de la solicitud, en este caso fue Mazatlán, Sinaloa, fechado al día de su presentación. Es decir, que va a surtir efectos al momento de que ya es presentado ante el oficialía de partes común, en este caso del juzgado, de los juzgados familiares. Firma la promovente y los procuradores judiciales, abogados, patronos, tenemos que firmar la aceptación y protesta del cargo conferido. ¿Qué pasa si la licenciada Ana de Nueva York Nelas carece de firma, no está su firma dentro de este escrito? Entonces, únicamente se me autorizaría para oír y recibir notificaciones, no se me autorizaría para abogada de la parte actora, únicamente sería autorizada para recibir notificaciones. Entonces, los autorizados, los pasantes, las personas que no se están autorizando como procurador judicial, como abogado patrono, entonces en este caso no tienen que firmar, por eso es que no es necesario de que las personas que los autoricen para recibir notificaciones se encuentren en este escrito su firma. Y a falta de que los abogados no firmen, únicamente se les va a tomar en el sentido de que puedan oír recibir notificaciones del juicio. Pero eso no significa que si omití yo firmar la solicitud, más adelante me puedan autorizar. Claro que sí, a un escrito solicito al juez familiar que se tenga por autorizada a la licenciada Ana de Nueva York Nelas como procuradora judicial de la parte actora y sin revocar los cargos anteriormente conferidos. ¿Sale? Entonces, hasta aquí dudas, comentarios que tengan. Bueno, ya estamos por concluir la clase. Sí me gustaría que ustedes me dijeran qué les pareció este tema, qué aprendieron en esta clase, qué les pareció el escrito inicial de demanda, si en algún momento ustedes han hecho alguna solicitud al juez familiar, algún escrito, si tienen dudas en la estructura de la demanda. Los escucho, ¿eh? Buen día, profesora. Buen día, Con, Pablo. con respecto a la estructura, se le llama proemio la primera parte de la dedicación, a quién va dirigido, ¿verdad? Ujú. Y la Así, parte de arriba de la derecha, que lleva, como el la primera parte del lado derecho tiene el nombre de la estructura, Ujú. Mire, o... le da cuenta que el proemio nos va a abarcar desde el tribunal al que va dirigido la Ok. demanda, el tipo de juicio, las partes en el juicio, el domicilio para recibir notificaciones, las generales de la promovente. Hasta aquí, hasta ahí es el proemio. Después del proemio vienen los hechos o Los textos. antecedentes, Ujú. que es otra parte. Ok. Después encontramos el apartado de derechos y por último los puntos petitorios. En sí, esa es la estructura de una demanda, que siempre debe llevar cualquier escrito inicial de demanda. Ya las solicitudes después del juicio, pero el escrito inicial de demanda siempre tiene que llevar esa estructura. Ya las solicitudes, supongamos que si en el Inter voy a solicitar cita para desahogo de pruebas, entonces audiencia para desahogo de pruebas, entonces pues ya sería una solicitud simple donde nada más vamos a nosotros mencionar este, el juicio, el número de expediente, el tribunal que va dirigido el escrito, en carácter de que vengo solicitándolo al juez, licenciada Ana de Nueva York Nelas, en mi carácter de procuradora judicial de la parte
de la parte actora, la parte demandada, dependiendo del caso. Vengo a solicitar a su señoría de manera respetuosa, comparezco y expongo que le vengo a solicitar a su señoría que se abra el juicio a prueba, que se me fije fecha y hora para el desahogo de las probanzas ofrecidas por la suscrita o por la parte demandada, depende del caso concreto. Entonces, el punto petitorio puede ser por lo anteriormente expuesto, pido único, acordar de conformidad a lo solicitado, protesto lo necesario, Mazatlán Sinaloa la fecha del día de su presentación y firmado por nosotros, y ese es un escrito en el que solicitamos que se abra un juicio a prueba. Se fijan, ya no lleva apartado de derecho. Si nosotros queremos fundamentarlo con un artículo, pues obviamente lo tenemos que fundamentar el artículo para que el juez no lo pueda autorizar. En ocasiones, pues, normalmente lo que nosotros tenemos que hacer sí es siempre fundamentar nuestros escritos. Pero a veces ya en la práctica nosotros pongamos una solicitud de copias certificadas. Pues solicito copias certificadas de todo lo actuado. Entonces el juez nos la acuerda, no necesariamente si lleva el artículo o no es que te la van a negar, pues. Pero cuando son solicitudes especiales y siempre también para nosotros cumplir con los requisitos que marca la ley, sí es fundamental cualquier solicitud ante el juzgado. Pero ya en la práctica, pues no es que siempre pongamos artículos, tesis o jurisprudencias, pues realmente deberíamos, pero en la práctica pues no se ve. Entonces, por mi parte, si no hay dudas o comentarios en este tema, me gustaría dar por concluida la clase. No sé qué les parezca a ustedes. Profesora, Sí, adelante, me Antonio. podría decir más que nada un poco sobre la tarea, algo así me puede decir, porque no lo alcancé a notar del todo. Ok, muy bien. De tarea vamos a hacer un ensayo, no necesito un ensayo largo, es un ensayo corto. Vamos a nosotros descargar la ley federal de ausencia para las personas desaparecidas, o igual se las puedo mandar, déjenme ver si la puedo mandar es que no lo tengo. Ah, mire, se las voy a mandar con su compañero, tengo el número de Tavo, ¿verdad? Se la voy a mandar a él y ya que él se las comparta la ley, que es la con la que se van a basar con la tarea. Ok, me dice si le llegó. Entonces, porque no se las puedo compartir aquí por el grupo bueno, se la mandé a su compañero Tavo Candela, que es el que tengo aquí agregado. Entonces, ahí les mandé la ley federal de ausencia para personas desaparecidas. Únicamente son 16 páginas de esa ley, está corta, en donde nosotros vamos a hacer un ensayo en el que yo necesito que tenga introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué necesito yo en el desarrollo? Yo necesito que ustedes me analicen esa ley de los puntos más importantes, ustedes tomen nota y me hagan saber a mí qué es lo que vieron, lo que dice esa ley, los puntos importantes, cómo es su procedimiento, cómo es la solicitud, qué requisitos debe de cumplir la solicitud, que son los mismos requisitos que ahorita estábamos viendo, el proemio, los hechos, los antecedentes, derechos, puntos petitorios, como lo es cualquier escrito inicial de demanda, ante quién se va a presentar esa declaración, pues se presenta ante el juez familiar, ¿sale? ¿Para qué? Para que se dicte una medida provisional de quién va a administrar los bienes del ausente. Entonces, realmente eso es lo que yo necesito que ustedes me hagan en su ensayo, que lo van a ustedes también hacer con base a esa ley, pero pues es lo que aprendimos hoy en clase, pues no es como que sea algo nuevo, lo mismo que yo les hice de conocimiento en la clase, es lo mismo que van a encontrar ustedes en esta ley, pero sí me gustaría que ustedes también la analizaran, por si hubo algún tema que no abordamos en la clase, pues lo puedan ustedes tener conocimiento, ¿sale? Entonces, ¿alguna otra duda, Antonio? Y como en conclusión, ¿qué le gustaría que pusiéramos? Ok, ¿qué opinan ustedes de esta ley o qué es lo que qué es lo que ustedes concluyen al haber realizado el trabajo, al haber, supongamos en este caso, al haber en este caso nosotros ya vimos cómo se lleva a la práctica este tipo de solicitudes con este documento. Entonces, si ustedes en conclusiones me dicen, ok, yo aprendí esto
me sonó importante en esta ley que tomen en consideración, no sé, que el edicto sea de manera gratuita, porque pues hay personas de escasos recursos que no puedan cubrir. Entonces, la conclusión de lo que ustedes vean o crean más importante al analizar esta ley, me la manifiesta. Yo ocupo, Antonio, más que nada, es como un estudio el que ustedes van a hacer, leerme esas 16 páginas, todos los artículos que abarca y decirme qué aprendieron, qué puntos pues, es importante para ustedes. Entonces, más que nada eso. Si me quieren plantear un caso concreto, lo pueden hacer, entonces ya sería criterio de ustedes. Lo que quiero saber es si realmente les quedó claro este tema. Entonces, ¿alguna otra duda o comentario? ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces vamos a dar por terminada la clase. Para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes. Que pasen un excelente día. Igualmente, excelente día, profesora. Saludos. Igual, feliz, Hola chicos, buenos días. ¿Están ahí? No sé si se desconectaron o están ahí. No sé si Aquí, alguno me puede colaborar. Ah, ya vi que Paulo intentó hablar. Chicos, era para comentarles dos situaciones. La primera es que la maestra Giovanna perdió un familiar esta madrugada, entonces está obviamente incapacitada por el luto. Esa clase se tendrá que reponer y posteriormente tenían derecho romano conmigo, pero fíjense que el día de ayer yo vivo en Colombia, hubo una tormenta eléctrica donde yo vivo y estoy sin servicio de internet, ¿sí? Y solamente tengo los datos de mi celular, pero pues vamos a tener mala interferencia. Como tampoco hay luz en la casa, también me quedé sin batería. Entonces no sé si no tengan ningún problema con que podamos reprogramar las dos sesiones de hoy, ya pues por las dos situaciones excepcionales que se presentaron. No sé si me puedan dejar un comentario porque sí tengo que dejar, digamos, como constancia de que ustedes están de acuerdo. Si lo pueden hacer por el chat o si lo pueden abrir el audio y que quede en grabación, sería perfecto. Por mí no hay Paula, problema. bien, sin ningún problema y sí, está bien. pues mucho éxito por allá en Colombia con la tormenta. Sí, sí, no, pues realmente solo fue acá, no sé, en la costa también deben de estar igual porque estaba pasando un huracán y bueno, está afectando varias zonas. Pero estamos bien, solo que sí dañó un poco el tema de la conectividad a internet.
Entonces, pues nada, chicos, yo creo que dejamos hasta acá hoy. Mañana sí con normalidad las dos clases que tienen programadas, esas no, digamos, no se van a cambiar. Y pues ya, espero que entiendan las dos situaciones, tanto el de la maestra Giovanna como la mía. Y ya yo les estaré avisando para que podamos escoger una fecha para que podamos reagendar digamos, las materias. Pues no siendo más, les deseo que tengan bonito día y cualquier situación que se vaya a presentar, pues me envían mensaje. Sé que había una compañera acá, la compañera Maffer. Maffer, ¿te llegó el número que te envié de la maestra Maciel? Sí, muchas gracias. Sí, te lo envié esta mañana. Lo que pasa es que en la base de datos salía con otro número y ya verifiqué y bueno, ya el que te envié creo que ese ya es. Vale, gracias. Dale, chicos, que tengan bonito día. Adiós, que descansen. Una última Gracias, duda. igualmente, buen día. Dime. ¿Nos podría enviar los números de los profesores? Porque nada más cuento ahorita con el de la profesora Ana Karen. Sí, sí, ya a Mafer le envié el de Giovanna. No sé si Mafer me puede hacer el favor de enviárselo a los chicos, el de Giovanna y el de Maciel. Y Sí, ya yo claro. les envío el de la maestra Ana Karen y el del maestro Braham, ¿vale? Ok, muchísimas gracias. Listo, chicos, adiós, que tengan bonito día.